¿Cuáles son las principales diferencias entre un sistema y otro? O sea, un cabezal del sistema convencional y un cabezal PPM. ¿Y cuáles son los principales beneficios del cabezal PPM versus el sistema convencional? Aquí tenemos un par de gráficas. La gráfica de la izquierda es para mostrarles el factor de potencia y la gráfica de la derecha es para la eficiencia. Las líneas en color azul son para el sistema PPM y las líneas rojas son para el sistema convencional. Sabemos que el bombeo por cavidades progresivas funciona a bajas velocidades. Entonces, si miramos estas gráficas, vamos a velocidades bajas, es decir, del 50% hacia abajo, vemos que hay un comportamiento en los motores de inducción o el sistema convencional. El factor de potencia baja muchísimo, mientras que el factor de potencia en el sistema PPM a lo mucho llega a bajar hasta el 85% y llega hasta el 97% más o menos. Luego se mantiene a velocidades más altas, pero eso no lo tenemos en cuenta porque es que en el bombeo por cavidades progresivas se trabaja con velocidades bajas. Bueno, en cuanto a la eficiencia, mirando aquí este el 50%, por debajo de esto la eficiencia baja. La curva tiene el mismo comportamiento tanto en el sistema convencional como en el motor PMM, solo que la eficiencia es mejor, o sea, está por encima. Aquí se logra observar. Veamos ahora las curvas de torque entre un motor convencional y un motor PMM en superficie. Si miramos esta curva de torque de un motor convencional a velocidades bajas, el par del motor es mínimo y nosotros vamos a trabajar en el bombeo de cavidades progresivas con unas velocidades mínimas, por lo cual este buen torque no lo vamos a ver en el sistema convencional, sino que vamos a ver un torque mínimo, mientras que en un sistema PMM vemos que el torque prácticamente se mantiene. Hay algunos casos donde baja, pero solamente después de la mitad de velocidad de ahí en adelante. Pero como lo que vamos a trabajar son velocidades bajas, no hay problema porque el torque es parejo durante ese rango de velocidades bajas. Aquí tenemos un cabezal convencional. Los cabezales convencionales, como están viendo, cuentan con un motor, un sistema de poleas con correas y un motor reductor. Vemos que tiene varios elementos. Al tener varios elementos, esto conlleva a que sean más los elementos los que necesitan mantenimiento o reparación. Incluso estamos viendo el motor que tiene una carga que está desbalanceada. ¿Por qué? Porque de un lado es que hay una correa que está jalando la polea, que a su vez fuerza al eje del motor. Esto conlleva que este motor a futuro tenga que hacérsele mantenimientos. ¿Okay? Aquí tenemos un cabezal PMM. Como vemos, aquí hay una diferencia con este otro cabezal que habíamos visto antes. Este no tiene poleas, no tiene correas, no tiene muchos sistemas mecánicos, es decir, tiene menos elementos, por lo tanto no tiene mucho de a dónde estar haciendo mantenimiento. Es un sistema que es mejor, presenta mejor eficiencia, una eficiencia hasta el 97% por contar con un motor PMM, y como la carga la tiene es por el eje es hueco, por ahí se insertan las cabillas que van a la sarta que hacen girar al eje helicoidal. Eso hace que la carga sea concéntrica, lo cual hace que no haya muchos daños en este motor. Desventaja de los sistemas convencionales: estos tienen un ciclo de vida reducido,
Tiene la necesidad de hacer ajustes físicos al equipo para algunos cambios de parámetros de operación. Esto segundo es algo que con los variadores de frecuencia en los motores PPM ya no hay necesidad de hacer ningún ajuste físico, porque el mismo variador de frecuencia se encarga de hacer esos ajustes. Mayor riesgo mecánico. ¿Cómo se justifica la mayor inversión? Vamos a hablar entonces de las ventajas para justificar esta inversión. La ventaja de los cabezales PMM. Estos tienen mayor eficiencia, mayor factor de potencia, ahorro en consumo de energía. Este ahorro en consumo de energía se debe a estos dos. Facilidad de manipulación en carga, es decir, a la hora de desmontarlo, de colocarlo en otro sitio, de transportarlo, a eso se refiere. Facilidad de almacenamiento, menos mantenimientos predictivos y reactivos, y mayor ciclo de vida del producto. Esto se explicará más adelante. Continuamos con las ventajas. Tienen facilidad de operación desde el variador de frecuencia en todo el rango operativo. El sistema es 100% controlado por el variador de velocidad o variador de frecuencia. Hay mayor control y monitoreo del mismo. Esto se puede monitorear y controlar por medio de sistemas de SCADA, por información que le llegue del variador o del SCADA al mismo variador para cambiar los parámetros. Tienen menores riesgos mecánicos, tienen menor incremento en la producción, son silenciosos, 68 decibeles a 3 metros de distancia, y contención completa de backspin con control electrónico de frenado de resistencia. El ciclo de vida. Bueno, los motores convencionales, ellos de 2 a 3 años necesitan ser rebobinados y hacerles un mantenimiento a todo el cabezal, mientras que los motores de cabezal PMM cada 10 años es que se le hace cambio de rodamiento de carga axial. Bueno, aquí no está, pero está más adelante. Cada año se hace el cambio de aceite, es el único mantenimiento que se le hace, y eso dura 4 horas. Entonces, por todo eso sigue ganando el cabezal PMM, y ahí vamos justificando la inversión. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la nueva tecnología y cómo los mitigaríamos y controlaríamos al máximo? A pesar de sus ventajas, existen riesgos eléctricos y mecánicos asociados que deben ser tenidos en cuenta para su correcta operación. El riesgo eléctrico. Bueno, este tipo de motores, los PMM, ellos, como su rotor está constituido por imanes, sabemos que un campo magnético, si está en movimiento y atraviesa hilos conductores, se genera una diferencia potencial en los extremos de los hilos. Igual pasa acá. Si el rotor gira, el campo magnético atraviesa las líneas de las espiras de la bobina del estator, y allí se genera una diferencia potencial. Esa diferencia potencial puede ser hasta del 80% del voltaje nominal de la placa. A mayor velocidad, mayor voltaje. Recordando que hay motores de incluso hasta 6000 voltios. Eso puede ser muy peligroso para una persona. Los principales riesgos de un cabezal son peligro de aplastamiento, peligro de descarga eléctrica, riesgo de movimiento repentino, peligro de incendio. Esto es en caso de cortos. Vemos que este cabezal es grande, aquí se ve pequeño, pero esta caja es grande. Ahí donde la ven, una persona, su estatura llega ya como está aquí. Bueno, continuamos. Mitigación de los riesgos. Al momento de paradas para mantenimiento, el riesgo se puede mitigar de las siguientes maneras:
colocar el motor en cortocircuito. Esto es por si acaso hay un giro, hay una inducción en las bobinas, se comporta como generador. Ya con el corto que se le hace ya no va a haber voltaje. Barreras de media luna en acrílico. Estas son las barreras a las cuales se les coloca un candado, eso lo hace el jefe de cuadrilla, para que nadie pueda acceder al sitio. Haber realizado previamente una capacitación de seguridad en manejo de este sistema para el personal de ingenieros, técnicos y operarios, y llevar consigo el equipo de protección personal. ¿Cuál es el procedimiento seguro para realizar la instalación del nuevo sistema y o futuros mantenimientos de manera segura? Antes de cualquier intervención, ya sea una instalación, desinstalación, conexión o desconexión eléctrica, y en la mayoría de procedimientos de programación del variador de frecuencia, esto es importante cuando se prueba un variador, salvo los que requieran del giro o la carga del sistema, como por ejemplo las pruebas de sentido de giro, requieren un bloqueo mecánico. Aprendámonos esto, requieren de un bloqueo mecánico. Este bloqueo consta de lo siguiente: 1. Haber leído el manual de usuario. 2. Reunión de seguridad para dar instrucciones. Verificar los procedimientos y medidas de HSE. Listo. Tener los elementos de protección personal. Antes de cualquier intervención, haga una inspección visual del pozo y sus condiciones. Especialmente verifique si la grapa de potencia se encuentra instalada. Significa que el peso de la sarta está soportado por el cabezal y el mismo puede girar en cualquier momento. Esto es un seguro mecánico para prevención de accidentes que están en este tipo de motor. También se verifica si el sistema se encuentra detenido al 100%. Una vez verificado esta detención del sistema, hay que esperar 20 minutos. ¿Por qué? Porque puede suceder que haya arena o diferentes condiciones de fondo que al pasar permitan que el sentido de giro del sistema nuevamente, y esto induce a un voltaje en los terminales del motor. Bloquee mecánicamente el sistema después que se haya detenido por completo. Garantice el bloqueo mecánico con el siguiente procedimiento: se hace el cierre de válvulas, se bloquea la RAM de la bob clamp, se instala una o dos grapas con brazos. Según su concepto y análisis, recomendaría el cambio o no de esta tecnología y por qué. Sí, debido a lo siguiente: una carga axial balanceada evita daños prematuros en el motor. Esto lo tienen los motores PMM, el cabezal PMM, una carga axial balanceada, y no una carga desbalanceada como lo tiene el sistema convencional. El sistema PMM no tiene poleas y correas que ocasionan otro tipo de daño que causan paradas por reparación, provocando pérdidas de dinero en la producción. Un motor PMM tiene las ventajas de eficiencia y factor de potencia, lo cual ambas producen un ahorro energético si se corrigen al máximo. Los sistemas de motores con imanes solamente necesitan de una parada al año. Esto para realizar un único mantenimiento, que es el cambio de aceite, el cual dura solo 4 horas, y 10 años para el reemplazo de los rodamientos de carga axial. Mientras que los sistemas convencionales hay que estarlos rebobinando cada 2 a 3 años, sin contar los mantenimientos y reparaciones por cuenta de las poleas, correas, engranajes que tienen que ver con la parte mecánica. Su sistema de frenados no es hidráulico ni mecánico, es eléctrico, por lo tanto otro elemento más que no causará retrasos por daños o mantenimiento. Eso es todo.